Bendiciones, estimados hermanos. Es un gusto para mí poder hablarles en esta ocasión, en esta primera oficina móvil del año 2015. Déjenme decirles que con todo mi corazón yo desearía estar con ustedes en persona, pero no puedo hacerlo. Por eso utilizo este medio para estar con ustedes, tratando un importantísimo tema en esta primera oficina móvil del año 2015. El uso efectivo de nuestra estructura administrativa. Si nosotros usamos bien la estructura que tenemos, les aseguro que vamos a tener resultados grandísimos para la gloria del Señor. Así que yo espero contar no con el 99% de su atención, sino con el 100% de su atención en estos pocos minutos en que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema. El uso efectivo de nuestra estructura administrativa. Un elemento importante para el desarrollo de la iglesia es tener una estructura administrativa funcional, es decir, una estructura administrativa que funcione bien para alcanzar las metas de la iglesia. La Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala tiene una estructura administrativa impresionante. Si logramos que esta estructura funcione bien, podemos alcanzar grandes logros, indiscutiblemente. Veamos lo que dice un especialista. Una de las actividades menos agradables para muchos líderes ministeriales es crear una estructura y dar forma a la organización que dirigen. Identificar las funciones, crear sistemas que favorezcan el crecimiento, establecer una cultura colectiva viable, instruir políticas bien claras, no es algo que los líderes pastores se mueran por hacer. Sin embargo, todos los grandes líderes que hemos estudiado, desde los directores de grandes compañías hasta los empresarios exitosos y los líderes pastores famosos, han comprendido que si no designan bien la estructura de su organización, habrán obstaculizado el potencial de esa entidad. Organizar una estructura puede ser aburrido y personalmente gravoso, pero sus beneficios justifican el proceso. Luego añade, las iglesias altamente efectivas no pueden ser agentes de transformación a menos que tengan una estructura que propicie los buenos resultados. Esto es una nota de George Barna en su libro titulado Los 9 hábitos de las iglesias altamente efectivas. Mis hermanos, nuestra estructura administrativa tiene 5 niveles: el nacional, territorial, regional, distrital y local. Por eso existe un superintendente nacional y líderes nacionales de ministerios, los supervisores territoriales y líderes territoriales de ministerios, los supervisores regionales y líderes regionales de ministerios, los supervisores distritales y líderes distritales de ministerios, y los pastores locales con sus respectivos líderes locales de ministerios. Ahora bien, nuestra iglesia sería más fuerte y más saludable si estas estructuras administrativas funcionaran adecuadamente. Sin embargo, hemos cometido un error grave, y es que los oficiales ejecutivos en muchos casos no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. Si el superintendente nacional, los supervisores territoriales, los supervisores regionales, los supervisores distritales y los pastores locales
hiciéramos el trabajo estratégico que nos corresponde, la Iglesia de Dios avanzaría poderosamente. Por ejemplo, es trabajo ineludible del Superintendente Nacional pastorear, equipar, desarrollar, mentorear y empoderar a los supervisores territoriales y líderes nacionales para que hagan su trabajo efectivamente. Del mismo modo, es trabajo ineludible de los supervisores territoriales pastorear, equipar, desarrollar, mentorear y empoderar a sus líderes territoriales y supervisores regionales para que hagan su trabajo efectivamente. La misma responsabilidad tienen los supervisores regionales con sus líderes regionales y supervisores distritales. Los supervisores de distrito también deben comprender que es su trabajo ineludible pastorear, equipar, desarrollar, mentorear y empoderar a sus líderes distritales y pastores locales para que hagan su trabajo efectivamente. Los pastores locales, de igual manera, deben asumir la responsabilidad de pastorear, equipar, desarrollar, mentorear y empoderar a sus líderes locales y la iglesia para que hagan su trabajo efectivamente. Mi trabajo como superintendente nacional no es hacer el trabajo de los líderes nacionales y de los supervisores territoriales. Mi trabajo es pastorearlos, equiparlos, desarrollarlos, mentorearlos y empoderarlos para que ellos hagan su trabajo de la manera más efectiva posible. Los líderes ejecutivos de la Iglesia de Dios, dígase superintendente nacional, supervisores territoriales, supervisores regionales, supervisores distritales y pastores locales, debemos superar, amados hermanos, el activismo crónico y desgastante para enfocarnos en la verdadera tarea que nos corresponde. Si ocupamos un puesto en la estructura administrativa de la Iglesia, sea a nivel nacional, territorial, regional, distrital o local, es para servir a nuestros hermanos. Mis amados, cobremos conciencia de que tenemos una estructura administrativa impresionante. Solo falta que la usemos bien. Como superintendente nacional, yo asumo el compromiso de pastorear, cuidar, equipar y desarrollar a los supervisores territoriales y líderes nacionales de ministerios, porque ellos son mi equipo estratégico de trabajo. Lo mismo tienen que hacer los supervisores territoriales, regionales, distritales y, por supuesto, los pastores locales. Les repito, mis amados consiervos, lo que dice el investigador George Barna. Las iglesias altamente efectivas no pueden ser agentes de transformación a menos que tengan una estructura que propicie los buenos resultados. Aceptamos humildemente y con gratitud al Señor el hecho de que somos una iglesia grande, pero al mismo tiempo tenemos desafíos grandes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a mantener la unidad de esta gran iglesia? ¿Cómo vamos a impulsar el desarrollo integral?
¿Cómo vamos a brindar el cuidado y pastoreo a todos los ministros y líderes? ¿Cómo podemos liderar a esta iglesia tan grande y diversa? ¿De qué manera va a fluir la comunicación a todas las iglesias locales? ¿Cómo vamos a dar a conocer los planes y proyectos de la iglesia? La única manera de lograrlo es a través de la estructura administrativa de la iglesia. Hagámonos otras preguntas importantes. ¿Por qué hay ministros que se quejan de abandono y falta de acompañamiento? ¿Por qué hay iglesias aisladas que no conocen los planes y programas que se han elaborado? ¿Por qué tomamos acuerdos y no los ejecutamos con efectividad? Si esto ocurre es porque nuestra estructura administrativa no está funcionando adecuadamente. Quiero compartirles algunas situaciones que me preocupan. Un pastor de una iglesia importante, quien también sirve como supervisor de distrito, me dijo lo siguiente: fíjese, hermano Juan Manuel, que un joven de nuestro distrito se fue a estudiar a un seminario que parece que está en Xela o en la capital. Tiene un nombre raro esa cosa. No recuerdo si se llama Semica o Sevica, algo así. Voy a averiguar si es de la Iglesia de Dios. Hace unos días, en una reunión pastoral de nuestra iglesia, me encontré con un pastor a quien no había visto por algún tiempo. Su primera pregunta fue: hermano Juan Manuel, ¿y usted todavía trabaja en la Iglesia de Dios? Estas situaciones reflejan lo desconectado que están algunos ministros de nuestra iglesia. Necesitamos que a través de la estructura administrativa fluya la información correcta y que todos nosotros conozcamos nuestras instituciones y los programas que nuestras instituciones ofrecen. Amados hermanos, somos una iglesia organizada en 8 territorios, regiones, distritos e iglesias locales. Ningún ministro, ninguna iglesia, por grande o pequeña que sea, ningún distrito, ninguna región, ningún territorio y ningún ministerio debe estar aislado. Tenemos una estructura administrativa impresionante, eso es indiscutible. Despleguemos, pues, a través de esta estructura, una pastoral que nos alcance a todos, un cuidado que nos alcance a todos, una comunicación que nos informe a todos y un desarrollo que nos bendiga a todos. Todos los ministros y miembros de la Iglesia de Dios somos parte de esta estructura. Unos servimos a nivel nacional, otros a nivel territorial, otros a nivel regional, otros a nivel distrital y otros a nivel local. No permitamos que ningún hermano o hermana quede aislado, porque nos necesitamos unos a otros. Finalmente, quiero afirmar que los pastores locales son los ejecutivos más importantes en nuestra estructura administrativa y en nuestra denominación. Estimados pastores y pastoras, ustedes son quienes trabajan directamente con las iglesias locales. Si las iglesias locales crecen, se debe a la gracia de Dios
y al trabajo arduo que ustedes realizan. Estimados pastores y pastoras, ustedes son los ejecutivos más estratégicos en la Iglesia de Dios. Si ustedes se aíslan, la Iglesia se aísla. Si ustedes se estancan, la Iglesia se estanca. Por el contrario, si ustedes crecen como personas y ministros, la Iglesia también crece. Si ustedes están bien conectados, la Iglesia también lo estará. Estimados pastores y pastoras, les amamos, les respetamos y queremos que ustedes estén bien cuidados, acompañados y pastoreados. Pido por favor a los supervisores de distrito que cumplan su función principal, la cual es cuidar y pastorear a los pastores y sus familias en su respectivo distrito. Pido por favor a los supervisores regionales que cumplan su función principal, la cual es cuidar y pastorear a los supervisores de distrito y sus familias. Pido a los supervisores territoriales que cumplan su función pastoral principal, la cual es cuidar y pastorear a los supervisores regionales y sus familias. Por mi parte, le pido al Señor que me dé su gracia para cumplir mi función pastoral principal, la cual es cuidar a los supervisores territoriales y sus familias, y también a los líderes nacionales de ministerio y sus familias, porque ellos son mi equipo estratégico. Tenemos una estructura impresionante. Usémosla bien, que a través de esta estructura fluya el cuidado, pastoreo y mentoreo, pero que también fluyan a través de esta estructura los recursos, la información, los planes y los proyectos. La estructura administrativa debe estar al servicio de la Iglesia para mantener la unidad, pero también para mantener el enfoque y el desarrollo integral. Mis amados pastores, mis amados compañeros de ministerio, conozcamos bien nuestra estructura administrativa y usémosla adecuadamente. Voy a terminar con estas palabras que me dijo un consiervo. Hermano, me dijo, ¿cómo va a pastorear usted una iglesia tan grande? Lógicamente que yo no puedo pastorear las 3,000 iglesias y los 275,000 miembros de la Iglesia de Dios, pero yo puedo pastorear a los supervisores territoriales y a sus familias, y a mis líderes nacionales y a sus familias, para que los supervisores territoriales pastoreen y cuiden y desarrollen a los supervisores regionales y a sus familias y a los líderes territoriales, para que los supervisores regionales a su vez cuiden, pastoreen y mentoreen a los supervisores distritales y sus familias, para que a la misma vez los supervisores distritales cuiden, pastoreen, ayuden, acompañen a los pastores locales y sus familias. Los pastores locales también tienen su equipo de líderes estratégicos, y estos líderes, mis queridos pastores,
deben ser cuidados, deben ser pastoreados. Estos líderes deben ser atendidos porque constituyen su equipo estratégico de trabajo para que ellos le ayuden a usted en el pastoreo de la congregación, de la iglesia. Tenemos una estructura bárbara. Si nosotros la usamos adecuadamente, vamos a propiciar un cuidado adecuado, un pastoreo adecuado, un mentoreo adecuado, pero también vamos a facilitar la comunicación, el entendimiento de todos los planes y proyectos de la iglesia. Adelante, iglesia de Dios. Adelante, mis amados hermanos. Adelante, compañeros. Adelante, mis consiervos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y quiero decirles que todos los días doblo mis rodillas ante el Señor pidiendo su bendición por cada uno de ustedes. Les amo y les aprecio con todo mi corazón. Bendiciones.